Eran las 6:40 de la tarde de un miércoles 15 de agosto de 2007. La tierra empezaba a temblar. Se daba inicio a uno de los eventos naturales más catastróficos sufridos en el Perú en las últimas décadas. Con la tierra temblando, los gritos de dolor de las víctimas y la angustia de los que buscaban a sus seres queridos entre los escombros pasaron los 3 minutos más eternos de sus vidas para quienes lo perecieron. Un terremoto de 7.9 grados en la escala de Richter arrasó la provincia de Pisco y parte de Chincha e Ica, una catástrofe que dejó 596 muertos, 1.289 heridos, más de 400.000 personas damnificadas, 91.240 inmuebles afectados, esteras, muros provisionales, dinero insuficiente para la reconstrucción, pesimismo en algunas personas, esperanza en muchas otras, servicios de salud empeorados, aumento de delincuencia en zonas vulnerables de Pisco, un estado ineficiente y otros serios problemas son los que aún persisten a pesar de haber pasado tanto tiempo. Luego de 12 años, los pisqueños parecen aún no haber superado la experiencia del terror. En la memoria de los pobladores es difícil creer que hayan pasado 12 años. Es más, les parece que hubiese sido ayer. Como es el caso del señor Sulpicio Malma, sobreviviente del terremoto. Aquella fatídica tarde, él se encontraba postrado en una cama de su humilde casa en San Clemente, distrito ubicado a 7,6 kilómetros de la ciudad de Pisco. Días antes había sido dado de alta por una fractura en la columna tras un accidente sufrido en el trabajo. Hoy está vivo para contarlo. Yo estaba en la casa y empezó el terremoto 6:45, más o menos esa hora. Bueno, yo como accidentado yo no podía salir. Yo no podía salir de mi cuarto. El único salieron mi esposa, mis hijos, 2 hijos y afuera y empezó más fuerza. Y yo me quedé, primeramente, encima de la cama, no podía hacer nada. Entonces ya el único dije, Señor, gracias, que tú me has dado vida hasta acá. Si acá termino será tu voluntad. Transcurrían los segundos y cada vez el movimiento era más violento. Sin poder moverse a su voluntad, Sulpicio atinó a aventarse al suelo y buscar colocarse debajo de la cama y esperar a que terminara el terremoto. Entré abajo de la cama y ahí estaba esperando. Ahí estaba, me tapaba mi boca y esperando que algo cayera a mí encima, ¿no? Pero no cayó nada. Entonces, cuando se paralizó un poquito, entonces lo abrí la vista, ¿no? Y ya no había pared para allá, ni para acá tampoco, ya no había pared, solamente este lado. Parte de arriba también sí estaba pared, pero el techo no caía. Ese fue el momento más difícil que le tocó vivir a Sulpicio Malma en toda su vida. Hoy le agradece a Dios haberle dado una segunda oportunidad y ahora más que nunca cree que los milagros sí existen. Bueno, para mí ha sido como un milagro. ¿Cómo podría ser un poste se ha quedado en mi casa? Si caía, ya no existía. Sí, pues este es el único que puedo agradecer a Dios. Y otra cosa, ¿cómo? A veces la voluntad de uno no es, a veces depende de Dios, cómo confiamos, cómo creemos. Esa parte sería buena. Sí, claro, todo, así como usted dice, materiales se recuperan. Se hace cuando hay vida, cuando hay pues, todo se hace. Pero la vida cuando ya se pierde, ya pues, nunca se recupera. Mientras eso pasaba en Pisco, lugar del epicentro, en Lima el sismo también causó mucho susto y mostró el lado más valiente y profesional de algunos periodistas y conductores de televisión, que estando en vivo o cumpliendo su trabajo, se vieron sorprendidos por el movimiento telúrico. Este es el caso de Fernando Llanos, quien protagonizó uno de los videos más recordados de la década. Cuando todo era descontrol, él era calma y seguía con su labor periodística. Hoy recuerda su experiencia. Miraflores, 8º piso, calle Bolívar, cruce con Grimaldo del Solar.
En ese momento estábamos en medio de la entrevista y el señor Cox hablaba de que Elvis no había muerto. Y me dice, yo tengo un libro, te lo voy a enseñar. Entonces, en ese momento dejamos la ubicación y nos acercamos a su especie de biblioteca que tenía el módulo este con los libros, y ahí comenzó a temblar. Entonces yo le digo, temblor. Él me dice, no, aquí es así por la altura, por los camiones en el pie abajo. Pero vino la sacudida posterior y entonces en ese momento le dije al camarógrafo, vamos a grabar. Lo único que atiné a hacer en ese momento. En Pisco, las principales edificaciones de la ciudad, como la plaza principal, la municipalidad, el cementerio general, fueron reconstruidas en su totalidad. Hoy lucen como nuevas. Pasear por estos lugares hacen pensar que aquí no pasó nada. Sin embargo, hay muchas personas y familias enteras que no lograron reconstruir sus casas, esto por la dejadez de las autoridades. En el 2007, el gobierno central instauró un fondo de reconstrucción integral denominado FORSUR, cuya función fue priorizar las obras e inversión en las zonas declaradas en estado de emergencia. Sin embargo, hasta el mes de septiembre de 2009, solo se había ejecutado el 25% del presupuesto. Se realizaron 25 proyectos, pero se dejaron de ejecutar 54 debido a trabas burocráticas. Hay zonas de Pisco que todavía no han sido empadronadas y COFOPRI no ha podido hacer su trabajo para el título de propiedad, y ese es un elemento principal, tener el título para acogerse a los proyectos que hay del gobierno, de Fondo Mi Vivienda, reconstrucción, qué sé yo, ¿no? Entonces ese ha sido un obstáculo de la gente que tenemos, por decir, la minuta, la escritura pública, y no tenemos el título de propiedad, que nos ha impedido reconstruir nuestras viviendas. Otra zona de Pisco que se vio muy afectada por el terremoto fue el distrito de San Andrés, un distrito que se dedica a las actividades marítimas, principalmente a la pesca para consumo humano. El terremoto dejó muy marcados a sus pobladores, los mismos que nos cuentan cómo vivieron el desastre y los días posteriores. Toda la avenida Genaro Medrano, todita la avenida, y con el movimiento también había bastantes casas que han caído. ¿Y cómo hicieron o cómo se organizaron ustedes después de que pasó todo? Porque se quedaron incomunicados, no había luz, no había ningún tipo de comunicación. Por calle nos organizamos, grupos de padres de familia, 10, 12 personas nos quedamos a cuidar las casas. Mientras el señor alcalde estaba paseándose en Nazca, peleando su gallo, el pueblo se quedó sin nadie, sin autoridad, sin nada. Y se fue la verdad, porque estaba Vergara. Señor Vergara, no había apoyo de nadie. O sea, al tercer día recién vino el alcalde. San Andrés es considerado hoy en día el principal puerto de Pisco, debido a que el anterior y más importante de la ciudad fue destrozado por el maremoto que se produjo posterior al terremoto. Así fue como lo encontramos cuando nos dirigimos a este lugar, el muelle partido en 3 partes, en un evidente mal estado. Pobladores nos indican que se han robado los fierros que sostienen el muelle. Hoy el muelle solo sirve como hábitat para las aves. A mí el sismo me toma aquí en el muelle, a la altura donde estén esas grúas. Ve usted allá al frente hay unas grúas. Ahí estuvimos pescando con redes. Y cuando comenzó el terremoto, el primer remesón lo sentí, después volvió otra vez con fuerza, ya no paraba. Además un promedio de 3 minutos casi. Fue Sí. bastante tiempo. Después miramos hacia el puerto y se vio una fogata, una luz fuerte, que parece que era la energía que salía del mar. Los pobladores sienten que todavía queda mucho trabajo por hacer. Pisco no es solamente la plaza de armas y los lugares cercanos a esta, es una ciudad por la cual sus pobladores reclaman mayor atención por parte de sus autoridades para volver así a ser nuevamente un atractivo turístico que les permita tener mejoras económicas y buena calidad de vida. Que si pudiera, es que si este muelle lo reconstruyen, un montón de gente viene a recursearse. Antes venían madres de familia a buscarse la vida porque no tenían para comer y se recurseaban con los pescados. Ellos se recurseaban, tenían para comer algo. Ahora no, tienen miedo de venir porque el muelle se mueve. No hay ayuda en realidad, no ha habido ayuda para este muelle, ni nadie se ha preocupado. Pisco ha sido cuna de la bandera
Puerta de Libertad, aquí fue el sueño de San Martín y Pisco merece ser tomado en cuenta y tener el valor que para la nación representa nuestra provincia de Pisco, con todo orgullo. Como diría el escritor Jorge Varas en su poema Pisco en mi corazón, ¿cómo decirte, Pisco, que estoy rezando? Que todo cambie en tu puerto y para bien. Que la fuerza de tu espíritu doblegue el espanto y la destrucción maldita, y que rebroten sonrisas y esperanzas de la raíz siempre orgullosa de tu suelo, y que vuelvas a ser la mágica ciudad de los ensueños juveniles. La fuerza de la naturaleza puede destruir una ciudad, pero no la esperanza y el coraje de su gente. Fuerza, Pisco.